Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, queridos amigos y hermanos, aquí a 7 de julio y al filo de las 4:40 de la tarde para estar con ustedes y compartir del libro El regreso del hijo pródigo de Henry J. Nouwen. Y este capítulo de hoy la verdad que no tiene desperdicio. Personalmente es una época de mi vida con la que me identifico mucho y un capítulo muy recomendable para todos aquellos, de nuevo con cariño, mastodontes pentecostales que llevan muchos años allí, que están al final de Pentecostés, que están dando con al fondo del cul-de-sac, del culo del saco, al final del callejón sin salida, golpeándose contra el muro, están trabajados, cargados, frustrados y piensan, ¿esto es todo lo que hay? Pues no, señores, hay mucho más. Es una etapa final donde hemos pasado por toda una serie de tribulaciones tremendas, hemos sido quebrantados, hemos sido atribulados, hemos bregado con espíritus malignos, con liberaciones, con un montón de cosas. Y si usted es una persona que tuvo experiencias fuertes con el Señor, que le hicieron enamorarse de Él, que le llamaron al liderazgo, a dedicarse en cuerpo, alma y espíritu al Señor, pero al final como que usted nunca acaba de salir de ahí, pues este capítulo es para usted. Y es un capítulo que a su vez me ha llevado o me va a llevar a, después de este y antes de continuar, comentarles de otro libro, un capítulo que se relaciona mucho con esto, que hace referencia a la esquizofrenia, porque aquí llegamos al borde de la esquizofrenia, y llegamos al paroxismo del sufrimiento. La gente incluso puede pensar que estamos locos, que somos extrarradicales, que nos hemos desviado, que nos hemos pasado de vueltas, ¿verdad? Como los carros, el motor de los carros. Y no es así, ¿eh? Ese es el doble ánimo. En realidad hay una personalidad dividida, hay personas que han sido afectadas tal vez por un espíritu de rechazo y también por un espíritu de rebeldía con sus espíritus anejos. Vamos a ver el siguiente día ese cuadro que puede identificar al hijo mayor resentido y amargado del que vamos a hablar hoy y que también se ha ido de la casa. Está en la casa, pero es como si se hubiera ido, porque es un hijo, pero en realidad no se considera hijo. Vive en amargura, vive en queja, vive en resentimiento. Entonces, por favor, atentos, porque esto le va a hacer que usted también se pueda identificar y que vea que no, que hay una salida a todo esto, que esto simplemente es la etapa intermedia y que seguramente usted se encuentra al final de la noche, que es el momento más oscuro de la noche, que precede siempre a la alborada, al clarear del día, a la luz de la aurora. Saben que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el día comienza después de la tarde, Pascua, después se adentra en la noche, Pentecostés, y al final viene el amanecer del nuevo día, y de ahí Cristo es formado en nosotros y tenemos que crecer hacia la madurez. Así que vamos allá. Bien, vamos con la parte 2 del libro, que se titula El hijo mayor, que dice así: su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, al oír la música y los cantos, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. El criado le dijo: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el terreno cebado porque lo ha recobrado sano. Seguramente se lo dijo lleno de alegría y todo eso, ¿verdad? En cambio, el hermano mayor pues se enfadó y no quería entrar, o sea, un jarro de agua fría, ¿verdad?, sobre el criado. Su padre salió a persuadirlo,
Pero el hijo le contestó: hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes. Y nunca me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Es el hijo mayor que está en la casa, que ha sido obediente, pero que no considera un padre, sino como un patrón más bien, que manda y al que hay que obedecerle a la fuerza. Pero llega ese hijo tuyo, es decir, es tu hijo, no es mi hermano, ¿eh? Yo no, como que no quiero saber nada con él, que se ha gastado tu patrimonio, seguramente que estaba pensando más en la parte de la herencia de él, con prostitutas, y le matas el terreno cebado. Estaba pensando, se gastó su parte, ahora a ti solo te queda la mía y ahora la voy a tener que compartir con él. Pero el padre le respondió: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, y estaba perdido y ha sido encontrado. Para el padre era más importante el amor al hijo que todo lo demás, ¿verdad? No era el caso del hermano mayor. Bien, comenzamos con Rembrandt y el hijo mayor. Vamos a ver cómo vivió Rembrandt, o cómo cree Henry Nouwen que vivió Rembrandt al hijo mayor. Durante el tiempo que pasé en el Hermitage, mirando el hijo pródigo, en ningún momento me cuestioné que el hombre que estaba de pie a la derecha de la plataforma donde el padre abraza al hijo recién llegado fuera el hijo mayor. La forma como observa ese impresionante gesto de bienvenida no deja ninguna duda de a quién quería retratar Rembrandt. Tomé algunas notas describiendo a este espectador de mirada sombría y distante, y reconocí allí todo lo que dice Jesús acerca del hijo mayor. Más aún, la parábola deja claro que el hijo mayor no está en la casa, sino aquí le vemos dentro, ¿verdad? Cuando el padre abraza a su hijo y le muestra su misericordia. Es como si Rembrandt cogiera la escena de fuera de la casa y la que está dentro y las une para que veamos las dos reacciones al mismo tiempo, la del padre y la del hijo mayor. Al contrario, la historia cuenta que cuando el hijo mayor llega a casa del trabajo, la fiesta de bienvenida en honor a su hermano está en pleno apogeo. Me sorprende lo fácilmente que se me pasó la diferencia entre el cuadro de Rembrandt y la parábola, y simplemente di por hecho que Rembrandt quería pintar a los dos hermanos en su retrato del hijo pródigo. Cuando volví a casa y comencé a leer los estudios históricos del cuadro, enseguida me di cuenta de que muchas críticas estaban aún menos seguras que yo a la hora de identificar al hombre que está de pie a la derecha. Algunos lo describían como un anciano, e incluso había quien se preguntaba si realmente lo habría pintado Rembrandt. Pero un día, había pasado más de un año desde mi visita al Hermitage, un amigo, Ivan Dyer, con quien a menudo discutía sobre mi interés por el cuadro del pródigo, me envió una copia de El significado religioso del regreso del hijo pródigo de Rembrandt, de Barbara Joan Hager. Este brillante estudio, que localiza la pintura en el contexto de la tradición visual e iconográfica de la época de Rembrandt, sitúa al hijo mayor de nuevo en el cuadro. Hager demuestra que, tanto en los comentarios bíblicos como en los cuadros de la época de Rembrandt, la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos y la parábola del hijo pródigo estaban estrechamente relacionadas. Fíjese, fariseos y recaudadores de impuestos, el pecador y el hipócrita, ¿verdad? Los pecados kosher y los pecados internos de los fariseos, los religiosos y los lujuriosos, por decir de alguna forma. Rembrandt continúa con esta tradición. El hombre sentado golpeándose el pecho y mirando al hijo pródigo sería un administrador que representaría a los pecadores y recaudadores de impuestos, mientras que el hombre que está de pie mirando al padre de forma enigmática sería el hijo mayor representando a los escribas y fariseos, los que se creen muy buenos, sin embargo son hipócritas, porque por dentro no son así, simplemente están apantallando. Situando al hijo mayor en el cuadro como testigo más destacado de lo que allí ocurre, Rembrandt va
más allá del texto literal de la parábola y más allá también de la tradición de su época. Así Rembrandt se sujeta, como dice Aeger, no solo a la letra, sino también al espíritu del texto bíblico. Los descubrimientos de Bárbara Aeger son mucho más que una feliz afirmación de mi primera intuición. Me ayudan a ver El regreso del hijo pródigo como una obra que resume la gran batalla espiritual, así como las grandes opciones que exige esta batalla. Pintando no solo al hijo menor en brazos de su padre, sino también al mayor que todavía puede elegir a favor o en contra del amor que se le ofrece, Rembrandt me sitúa ante el drama interno del alma, el suyo y el mío. Igual que la parábola del hijo pródigo encierra el mensaje nuclear del Evangelio e invita a quienes lo escuchan a que tomen sus propias opciones frente a él, así también el cuadro de Rembrandt resume su propia lucha espiritual e invita a sus espectadores a que tomen una decisión personal sobre sus vidas. ¿Vas a entrar a la luz y al amor o vas a aferrarte a tu resentimiento, a tu amargura? Así, los mirones de Rembrandt, que hacen del cuadro una obra que implica al espectador, así los mirones de Rembrandt hacen del cuadro una obra que implica al espectador de forma muy personal, como a tomar una decisión. Te vas a poner con esos que son mirando, con el otro que está resentido y que desprecia lo que está ocurriendo, o te vas a identificar con el amor que recibe al descarriado. A finales de 1983, cuando vi aquel cartel por primera vez representando solo la parte central del cuadro, sentí de inmediato que estaba llamado a algo. Ahora que conozco mejor todo el cuadro y especialmente el significado del testigo principal a la derecha, estoy más convencido que nunca del enorme reto espiritual que este cuadro representa. Es decir, nos lleva a un valle de la decisión que es propio de esta etapa final de Pentecostés del Hijo Mayor, de esta etapa anímica, de esta etapa del lugar santo, de esta etapa del desierto. Mirando al hijo menor y reflexionando sobre la vida de Rembrandt, vi claro que éste tuvo que haberlo entendido de forma personal, si no, no hubiese podido pintar eso así. Cuando pintó El regreso del hijo pródigo, había llevado una vida marcada por la gran confianza en sí mismo, el éxito y la popularidad seguida de pérdidas muy dolorosas, desengaños y fracasos. Ella había subido muy alto, pero después vino el fracaso precisamente porque dice que antes, a la soberbia, antes de la caída viene la soberbia y a la honra precede la humildad, ¿verdad? Pues aquí pasó eso. A través de todo, le pasó a Rembrandt, a través de todo ello había pasado de la luz exterior a la interior, del camino hacia afuera al camino hacia adentro, de las marchas que hacen los evangélicos, ¿verdad?, los pentecostales, para Jesús, hacia afuera, de cara a la galería, a la marcha hacia Jesús. Y déjenme que les recuerde una anécdota. Yo me acuerdo, en una de las denominaciones que estuve, había una serie de personas que, bueno, en esa iglesia que estuve un tiempo, se estaba orando mucho porque se iba a celebrar una marcha para Jesús en combinación con todas las iglesias de la zona. Se iba a hacer aquí en Bilbao y, bueno, pues les habían asignado un recorrido que ellos querían, que era desde la plaza Moyúa hacia otra plaza, que era la Plaza de España, que era la zona principal de Bilbao, lo que le llaman la manzana de oro, la milla de oro, y bueno, orando, y ellos iban allí y decían que todo, y iban a orar por el recorrido. Recuerdo además que un miembro de la iglesia, que no voy a identificar, obviamente, decía, hoy yo cuando estábamos y pasábamos por el recorrido de la marcha se me ponía la piel de gallina y todo esto. Y yo sabía en mi interior que el Señor estaba llamando a las iglesias, que lo había dicho proféticamente en esa y en otras que había estado antes, en otra denominación anterior. El Señor estaba llamando a la iglesia a santificarse, a dejar de tratar de evangelizar en ropas menores, etcétera, etcétera.
Y entonces yo me acuerdo que lo único que me permitían hacer era orar, y en las oraciones yo siempre les les decía todo eso. Y ellos empeñados en que no, que va a ser un éxito, que una bendición, el Señor tal, no sé qué. Bien, pues justo llegó la víspera, o prácticamente la víspera o faltando 2 o 3 días para hacer esa marcha, y resulta que les cambian el recorrido. Y en lugar de ir desde esa plaza, digamos, hacia adelante, les mandan de esa plaza hacia otra plaza, pero a la parte de atrás. Y en esa plaza, la parte de atrás, que es la plaza del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Pues ahí estaba esa estatua, la estatua del Sagrado Corazón de Jesús. Y automáticamente yo me di cuenta, y se lo dije después, el Señor les está diciendo que no es en aquella dirección, sino que la marcha tiene que ser hacia Jesús. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos pasa, ¿eh? Tenemos que pasar de esa búsqueda exterior a esa búsqueda interior, y eso es lo que ocurre al final de la etapa de Pentecostés del Hijo Mayor. Bien. A través de todo ya había pasado de la luz exterior a la interior, como decíamos, el retrato de los hechos externos al retrato de los significados profundos, de una vida llena de cosas y de personas a una vida marcada por la soledad y el silencio. Eso es lo que me enseñó. Tengo también uno de los artículos míos, que creo que ya está grabado, es silencio, soledad y sosiego. A eso nos quiere llevar el Señor, a las 3 S, no las SS de Hitler, sino las 3 S del Señor Jesucristo: silencio, soledad y sosiego. Es decir, sentarnos a solas con el Señor y buscar al Señor dentro de nosotros mismos y no hacia afuera. Es un volvernos a Cristo, es una conversión, un giro de 180 grados. No de 360 como dice alguno, porque se quedan en el mismo sitio, sino de 180. Con los años se volvió más profundo y silencioso. Era su vuelta espiritual a casa. Pero el hijo mayor también forma parte de la experiencia vital de Rembrandt. Muchos biógrafos modernos son de hecho muy críticos con la visión romántica de su vida. Insisten en que Rembrandt estaba bastante más sujeto a las exigencias de sus patrocinadores y a su necesidad de dinero de lo que se cree, que sus temas son más bien el resultado de las modas de la época que de su propia visión espiritual, y que sus fracasos tienen mucho que ver con su carácter farisaico y desagradable, así como con la falta de reconocimiento del ambiente que le rodeaba. Es decir, muchas veces nos creemos y en esta etapa echamos la culpa a los demás, a las circunstancias, al Señor, que es muy duro, etcétera, en lugar de reconocer que el mal está en mí. Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es lo que quiere el Señor, que lleguemos a esa conclusión, que no es todo lo demás, que no es fulanito, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi trabajo, ni mis hermanos de la iglesia, ni los problemas económicos, ni mi jefe, que soy yo el culpable, que el mal está en mí, y que tengo que dejar de culpar a otros y mirarme hacia mí mismo como el culpable probablemente de lo que me está pasando. Bien, y también no solo eso, a su carácter farisaico y desagradable, porque somos muy pedantes en esta etapa y nos gusta mucho reprender y llamar la atención, porque nos queremos más santos que los demás, y nos volvemos extra exigentes, y lo que el Señor queremos que nos exija a nosotros, queremos imponérselo a los demás como si eso es cátedra para todos, y no es así. Bien, esa es la base del legalismo, así como la falta de reconocimiento del ambiente que le rodeaba. Nos creemos que no nos están reconociendo, que no nos están apreciando, que nosotros tenemos que estar como en un pedestal, en una peana más alto del que nos han puesto. Biografías crecientes ven en Rembrandt a un manipulador egoísta y calculador, un Jacob, ¿verdad? A Jacob, que dicen un suplantador, ¿verdad? Sí, suplantador sí, pero a mí me gusta que es un marrullero, un manipulador, alguien que siempre está maquinando a ver cómo se sale con la suya, por encima de todo y de todos. Afirman que muchos de sus cuadros tan brillantes son bastante menos espirituales de lo que parecen. Mi primera reacción hacia estos estudios tan desmitificantes de Rembrandt fue de sobresalto, en particular la biografía de Gary Schwartz, que no permite una visión romántica de Rembrandt
hizo que me planteara si alguna vez había tenido lugar en él algo parecido a la conversión. No la salvación, sino la conversión. Volveos a mí. Cuando el Señor tiene que decir a su pueblo, volveos a mí, es que están caminando de espaldas a Dios y quiere que den la vuelta, media vuelta y que caminen mirándole a Él, hacia el Señor. Queda claro por los estudios recientes acerca de las relaciones de Rembrandt con sus mecenas, quienes le encargaban y le compraban las obras, y con su familia y amigos, que era una persona de trato muy difícil. Y así era yo en esta etapa, y así son los que se encuentran en esta etapa, personas de trato muy difíciles, muy raras, como muy exigentes, como muy prepotentes, que se creen mejores que los demás. Suar lo describe como un hombre amargado y vengativo, que utilizaba todas las armas permitidas y no permitidas para atacar a quienes se interponían en su camino. Bueno, ahí habrá diferentes grados entre lo que llegamos uno y llegamos otros, y quizás tampoco nos dedicamos a atacar, pero en el fondo del corazón a lo mejor sí lo estamos deseando. Así pues, Rembrandt era conocido por actuar de forma egoísta, arrogante y vengativa. Escuchen esto, actuar de forma egoísta, él es el centro, todo lo mira alrededor y lo reduce a ver cómo esto me está afectando a mí, él está en el centro, él está entronado, en lugar de estar entronado Cristo, en el centro de su vida. En vez de ser dioscéntrico, es egocéntrico. Egoísta, arrogante, soberbio, vengativo. Donde mejor se demuestra esto es considerando la forma como retrató a Gerge Dirch, con la que convivió 6 años. Utilizó al hermano de Gerge para recoger testimonios de los vecinos en su contra y así poder encerrarla en un manicomio. Fíjese, a mí me trataron de encerrar en un psiquiátrico también, por lo menos lo intentaron, ¿verdad? Pero el Señor me dijo que no. El Señor me dio una visión para aclararme que venían contra mí 3 nobles que fueron más blancos que la nieve y que se habían vuelto negros como el carbón por consecuencia de la hambruna espiritual y de no escuchar al Señor que les decía otra vez, volveos a mí, santificaos, etcétera, etcétera. Utilizó al hermano Gerge, como le digo, para meterla en un manicomio. El resultado fue el confinamiento de Gerge en una institución mental. Cuando por fin llegó el momento de poder salir, Rembrandt contrató a un agente para recoger otra vez pruebas en su contra y asegurarse de que continuara encerrada. Durante el año 1649, cuando empezaron a sucederle estos hechos trágicos, Rembrandt estaba tan obsesionado con ellos que no pintó nada. Es en este momento cuando surge un Rembrandt nuevo, un hombre perdido en su amargura, deseoso de venganza y capaz de cualquier traición. A ver cómo me vengo de estos hermanos que me han hecho así, 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 o de esta situación así, así, asau, o de mi familia que me ha tratado así, así, asau, ¿verdad? Es difícil aceptar a este Rembrandt, resulta mucho más fácil simpatizar con un personaje lujurioso que se complace en los placeres hedonistas del mundo y que de repente vuelve a casa y se convierte en una persona muy espiritual. Pero apreciar a un hombre profundamente resentido, que malgasta gran parte de su tiempo en pleitos y que se aleja de la gente con su comportamiento arrogante, o se podría leer también que aleja la gente con su comportamiento alejante. Es decir, él se aleja y a su vez aleja a otros, porque a nadie le gusta estar con un amargado, con un resistivo, con un criticón, con alguien que siempre está metiendo el dedo en el ojo. Y sin embargo, esta fue una parte de su vida, una parte que no puedo ignorar. Rembrandt es tanto el hijo mayor como el menor. Cuando en los últimos años de su vida pintó a los 2 hermanos en su regreso del hijo pródigo, había llevado una vida en la que no le eran extraños ni el extravío del hijo menor ni el del mayor. Él había pasado por el extravío lujurioso del hermano menor y ahora por el extravío del hermano mayor resentido. Los 2 necesitaban sanación y perdón, sanación interior y perdón. Hacer el sacrificio por la culpa, el sacrificio de paz.
que toda esta gente es así, están así porque se sienten culpables de alguna forma, están insatisfechos consigo mismo, no han firmado la paz con Dios. Tienen la paz con Dios, pero no tienen la paz de Dios todavía. Los dos necesitaban sanación y perdón, los dos necesitaban volver a casa, los dos necesitaban el abrazo de un Padre misericordioso. Pero queda claro por la historia y por el cuadro que la conversión más difícil fue la del que se quedó en casa, y pocos que llegan aquí cruzan el Jordán para ser redimidos y pasar del otro lado y convertirse en padres. Y yo he puesto una nota aquí, se quedó en casa, dice, la del que se creía bueno, o al menos lo aparentaba, el fariseo resentido y amargado. La conversión aquí es mucho más difícil, y de hecho yo he visto a muchas personas llegar a que el Señor las lleva a este borde del Jordán y les muestra el camino de cruce, pero no están dispuestos a soltar. Están amarrados a su resentimiento, a su resquemor, a su amargura, incluso contra Dios, al que consideran un Dios duro, que les ha hecho pasar por experiencias muy difíciles. Se agarran a eso, se vuelven obstinados, se aferran a los ídolos de su corazón, a sus preconcepciones, a sus doctrinas, creen que son perfectas y que no hay nada más allá. No se dan cuenta que ellos han ido por el desierto todo ese tiempo cambiando sus campamentos, de una revelación a otra revelación, pero llegan a un momento en que dicen, no, aquí ya llegué. Y ese es el error, pentecostés, que creen que han llegado y solo es la etapa intermedia. Bien, avancemos. El hijo mayor se marcha. Vamos a ver cómo es esto de la marcha del hijo mayor, que está en la casa, pero no está en la casa. Su hijo mayor estaba en el campo cuando, como hemos leído antes, cuando vino y se acercó a la casa al oír la música y los bailes, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. El criado le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el terreno cebado porque lo ha recobrado sano. Él se enfadó y no quería entrar. Su padre salió a persuadirlo, pero el hijo le contestó, hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás. El buenorro. Tus órdenes, es decir, no era por amor que servía al Padre, sino era como un esclavo, como un siervo. Y es que en Pentecostés no hemos alcanzado la etapa de amigos, de hijos, de la plena filiación, y estamos bajo ayo y por eso somos como siervos. Y nunca me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega ese hijo tuyo que se ha gastado tu patrimonio con prostitutas y le matas el terreno cebado. De pie con las manos cogidas. Yo leí este libro ya después de haber cruzado el Jordán, probablemente 1 o 2 años más tarde. No me acuerdo, vamos a ver la primera fecha en que lo leí. Fue en el 98, sí. Yo me convertí en el 90. Sí, pues más o menos por ahí, 1 año tal vez después, porque fue cuando el Señor empezó a usarme con una persona que precisamente era la que tenía este libro y me lo prestó, este mismo ejemplar. Bien, de pie con las manos cogidas. En las horas que pasé en el Hermitage mirando el cuadro de Rembrandt, me quedé fascinado por la figura del hijo mayor. Recuerdo que me quedaba observándola durante largo tiempo, preguntándome qué sería lo que pasaba por su mente y por su corazón. Es sin duda alguna el testigo principal de la vuelta a casa del hijo menor. Cuando lo único que conocía del cuadro era el detalle donde el padre abraza al hijo recién llegado, era bastante fácil percibirlo como un cuadro atractivo, conmovedor y tranquilizador. Tenía solamente un póster que retrataba al hijo y al padre y al hijo menor. Pero cuando vi todo el cuadro, cuando ya lo vi en el Hermitage y vio pues, el cuadro completo, que lo que nos falta también ver ese cuadro completo, porque mientras estamos centrados en nosotros mismos, estamos cegados a la periferia, porque todo se reduce a nosotros, a mí, yo, conmigo. Pero cuando vi todo el cuadro enseguida me di cuenta de la complejidad de aquella reunión. El testigo principal, mirando cómo el padre abraza a su hijo, está como apartado.
¿Mm? Mira al padre sin alegría, no se acerca, no sonríe, no expresa acogida. Simplemente está de pie allí a un lado de la plataforma sin deseo aparente de acercarse. Es cierto que el regreso es el acontecimiento central del cuadro, sin embargo no está situado en el centro del lienzo, sino en el lado izquierdo, mientras que el hijo mayor, alto y arrogante, domina el lado derecho. Hay un gran espacio abierto que separa al padre y al hijo mayor, un espacio que genera una tensión que está esperando ser resuelta. Es decir, ¿qué va a pasar con este? Se va a levantar y a quitar su ceño fruncido, va a perdonar y va a abrazar a su hermano, se va a quedar al margen fuera de la fiesta. Viendo al hijo mayor no puedo sentirme implicado sentimentalmente en el regreso. El testigo principal mantiene la distancia, sin aparentemente tener intención alguna de participar del recibimiento del padre. ¿Qué ocurre en el interior de este hombre? ¿Qué hará? ¿Se acercará y abrazará a su hermano como lo hace su padre o se dará media vuelta y se marchará enfadado y disgustado? Desde que mi amigo Bart me dijo que yo me parecía más al hermano mayor que al menor, he observado a este hombre de la derecha, con más atención y he descubierto cosas nuevas y muy dolorosas. Yo lo habría pintado al revés, habría pintado en la izquierda al hijo mayor y en la derecha al padre y al hijo menor. ¿Por qué? Porque la derecha es el lado de la gracia, el lado de la izquierda es el lado de la dureza, de la ley, o te conviertes o te condenas a una tortura eterna, ¿verdad? Y sin embargo el Señor, cuando estaba pescando con los apóstoles, dijo, echa a la derecha y cogerás y pescarás, ¿verdad? Del lado de la izquierda no pescamos nada precisamente porque no lo hacemos del lado de la gracia. Según los pintores Rembrandt, padre e hijo se parecen mucho. Los dos tienen barba y lucen... Perdón. Sí. Según los pintores Rembrandt, padre e hijo se parecen mucho. Los dos tienen barba y lucen largas túnicas rojas sobre sus hombros. Estos detalles externos revelan que padre e hijo tienen mucho en común, lo que queda subrayado por la luz dibujada sobre el hijo mayor, que conecta muy directamente con la cara iluminada del padre. Pero qué diferencia, el padre se inclina sobre su hijo recién llegado, el hijo mayor se queda de pie rígido. Yo he puesto una nota insolente y despreciativo, postura que se acentúa por el largo bastón que sujeta con las manos y que llega hasta el suelo. ¿Por qué a mí no me dan este ministerio y a este hermano que se ha comportado, que ha venido más tarde, que se comporta peor que yo, que tiene un compromiso, sin embargo le ponen en este sitio y lo aupan más que a mí? El manto del padre es ancho y acogedor, el del hijo es pesado. Las manos del padre están extendidas y tocan al recién llegado con un gesto de bendición. Las del hijo están recogidas casi a la altura del pecho. Hay luz en ambos rostros, pero la luz de la cara del padre recorre todo su cuerpo. Está completamente iluminado. Especialmente las manos de bendecir, y envuelve al hijo menor en un halo de cálida luminosidad, mientras que la luz en el rostro del hijo mayor es fría y estrecha, como la muerte, ¿verdad? Y es que hay mucho de muerte y de tinieblas todavía en esta etapa de Pentecostés, especialmente al final, en el momento más oscuro de la noche, y ahí es donde más somos acechados por los espíritus malignos, por los espíritus engañadores, espíritus que se hacen pasar por el Espíritu Santo. Su figura permanece en la oscuridad, sus manos en la sombra. Mezcla, ¿verdad? La mezcla típica de Pentecostés. Luz, pero también sombra. Las parábolas que Rembrandt retrató podrían muy bien haberse llamado la parábola de los hijos perdidos,
no solo se perdió el hijo menor, que se marchó de casa en busca de libertad y felicidad, sino que también el que se quedó en casa se perdió. Aparentemente hizo todo lo que un buen hijo debe hacer, pero interiormente se fue lejos de su padre. Trabajaba muy duro todos los días y se cumplía con sus obligaciones, los mandamientos, la religiosidad, los ritos, los cultos, la evangelización, leer libros devocionales, no sé qué, ¿verdad? Todo hecho en la fuerza de la carne, en la energía de la carne, todo hecho con ejército y con fuerza, en lugar de no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Trabajaba muy duro todos los días y cumplía con sus obligaciones, pero cada vez era más desgraciado y menos libre. No sentía paz, no sentía gozo. Cada vez se amargaba más. Y atentos porque ahora viene unas páginas donde yo he puesto retrato de José María Armesto, el que les habla, en el 98. Fíjense que es aquí. Ustedes pueden parar el vídeo para que vean cómo está. Les muestro la siguiente, para que vean cómo está. Les muestro la otra, que ya no está tanto, pero bueno, para que vean cómo yo machacaba y trabajaba este libro trabajaba en mi corazón. Perdido en el resentimiento, dice Henry J. Nowen, yo he puesto perdido en la queja o en la murmuración, o retrato del resentido. Y esta, como saben, es la segunda de las matas. La incredulidad o el miedo era la primera. Cuando yo combato eso con la fe, con la confianza, con la quietud, que eso es la quietud, quedarme quieto, cesar en mis obras muestra y dejar que Dios haga las cosas y esperar el tiempo de Dios. A mí un señor me dijo proféticamente con tono severo de reprensión: admiro tu valentía y tu coraje, pero mi tiempo es mi tiempo. Pero mi tiempo es mi tiempo, volvió a decir el profeta. Y yo, pues no pude esperar su tiempo, a pesar de todo eso. Y vino el zapatazo, ¿verdad? Porque yo era incapaz de quedarme quieto, de cerrar mi boca y de esperar. Veía la injusticia y veía muchas cosas, y mi discernimiento profético que el Señor me dio, veía todo eso que estaba mal y yo no lo podía soportar, no lo podía tolerar, y el Señor, sin embargo, decía: espera, espera, espera. El Señor me estaba diciendo, me mostraba el panorama, y ahora, como un profeta mudo, me decía: quédate quieto y espera. Como a Ezequiel, ¿verdad? Profeta mudo, quédate quieto y espera que sea el tiempo de actuar, que yo te levante, que yo te envíe. Que como quieras hacer la obra tú, pues lo que vas a hacer es lo contrario. Bien, me es muy duro. Y bueno, y la segunda de las matas, como era la queja o la murmuración, que ese es el resentimiento. Hay que atajarlo. ¿Con qué? Con la gratitud, la alabanza, y entonces viene el gozo. A la incredulidad le aplico la quietud, viene la paz. Sobre la paz ahora puedo alabar, porque ya la alborada, el lucero ha nacido en mi corazón, ha amanecido el día, empiezo a ver que soy sanado, empiezo a ver que he llegado a la casa, que aun siendo el hijo mayor he entrado en la casa, y eso me empieza a producir la gratitud de ver que la sanación está comenzando y que por fin la luz se ha establecido. Y entonces la conclusión es el gozo. Cuando alabamos y alabamos, ¿se acuerdan? Y ponemos esa cara como que estamos ahí. Y es una pura mentira, es un fingimiento total. Estamos por dentro sangrando, estamos todavía codiciando. Codiciáis y no tenéis, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, no en lo que yo quiero. Me es muy duro reconocer que este hombre amargado, resentido y enfadado, pudiera estar enfadado, ahí está la ira, ¿verdad? Estar en sentido espiritual más cerca de mí que su joven y lujurioso hermano. Sin embargo, cuanto más pienso en el hijo mayor, más me reconozco en él. Como hijo mayor de mi propia familia, conozco muy bien lo que se siente al tener que ser un hijo modelo. Yo no soy el mayor, yo soy el tercero. Con frecuencia hay una
una hija, la mayor, después mi hermano mayor, después ya venía yo, era el tercero. Pero aún así tenía otros 5 detrás. Con frecuencia me pregunto si no son especialmente los hijos mayores los que quieren cumplir con las expectativas de sus padres y desean que se les considere obedientes y cumplidores del deber. Y yo era ese que tenía un temperamento que no era, digamos, varonil en el sentido de que se considera que los varones son fuertes y resistentes y que no hacen labores de la casa y que les gusta el deporte y que tienen una condición física excelente y tal. Yo no era de esa manera de ser, yo era más sensible, yo era perfeccionista, melancólico, también tenía mis dosis de colérico y yo trataba de agradar a mi padre, porque mi padre, que era de un temperamento similar al mío, nos repelíamos y no le gustaba mi forma de ser, quizás porque se veía reflejado él mismo. Nos vemos retratados, ¿verdad? Con aquellos que son espejos donde nos podemos ver. Y entonces, pues yo me veía también en ese conflicto de tratar de agradar, ¿verdad? De tratar de ser aceptado. Siempre quieren agradar y temen desilusionar a sus padres, pero también experimenta desde muy temprano cierta envidia, ¿verdad? Estos no se comportan como yo y sin embargo, al final se salen de rositas, se salen con la suya. Y encima tienen el agrado y cómo se llama y cómo sí, el beneplácito del papá, ¿no? Yo tenía el de mi mamá, porque a mi mamá sí era la que me consentía, el que más, ¿no? Por eso sí, pero claro, mi padre precisamente por eso era al contrario, ¿no? Aunque mi padre, pues bueno, él hacía todo lo que podía, tampoco era eso, ¿no? Pero yo lo vivía de esa forma, ¿no? Pero también experimentan envidia hacia sus hermanos y hermanas más pequeños que parecen estar menos preocupados para agradar y parece ser más libre para hacer sus cosas, ¿verdad? Al final yo resulta que me he reprimido de esto y lo otro y total no me ha servido para nada. Podía haberme metido y haberlo disfrutado y total había conseguido lo mismo. Este es mi caso y siempre me he sentido atraído de forma extraña a vivir una vida desobediente que nunca me he atrevido a llevar, pero que he visto llevar a muchos a mi alrededor. Siempre he hecho cosas adecuadas cumpliendo los planes que se organizaban las distintas figuras paternales con las que me he encontrado a lo largo de mi vida, profesores, directores espirituales y obispos y papas. Al mismo tiempo me preguntaba a menudo por qué nunca he tenido el coraje de marcharme como hizo el hijo menor. ¿Verdad? Gente que dice, bueno, yo he estado toda la vida, me he portado bien, llevo mucho tiempo en la iglesia, esto, lo otro, yo soy el bueno y no sé qué, y en cambio vienen otros y de repente que han estado metidos en todos esos desórdenes en los que yo no he estado y parece que tienen la misma categoría que yo, que lo dan lo mismo que yo, que tal, ¿no? Ese es el tema de las personas religiosas que llevan mucho tiempo y que piensan eso, ¿no? Dice, ¿no? Al mismo tiempo me preguntaba a menudo por qué nunca he tenido el coraje de marcharme como dijo el hijo menor. Ellos acarician la iniquidad en su corazón, aunque no se atreven a hacerlo, ¿verdad? Pero lo acarician en su corazón. Bueno, total, me hubiese arrepentido, pues hubiese disfrutado, ¿verdad? Que me quiten lo bailado. Resulta extraño decir esto, pero en el fondo he tenido envidia del hijo desobediente. Este es el sentimiento que me viene cuando veo a mis amigos disfrutar haciendo el tipo de cosas que yo repruebo. Repruebo y no te hago hacer porque veo que son malas y entonces las critico en otros, pero que en mi corazón a lo mejor estoy deseando hacerlas. Decía que su comportamiento era reprensible, incluso inmoral, pero al mismo tiempo me preguntaba ¿por qué no tenía el valor de hacer todas esas cosas o al menos alguna de ellas? Y yo al mismo tiempo, pues a veces tenía y a veces tuve ocasiones, pero el Señor milagrosamente me salvó de circunstancias, ¿verdad? En las que otros caen. No sé por qué, si porque era medio tonto o medio inocentón, pero habiendo podido llegar a eso, al final había algo que lo impedía, ¿no? Y el Señor evitó que me metiera en muchas cosas, en fornicación, por ejemplo, en drogas, etcétera, etcétera, como algunos de muchos de los miembros de mi cuadrilla, incluso gente también, muy, muy íntima. Bien, he puesto aquí yo obedeciendo una nota, pero acariciando la iniquidad en el corazón, ¿verdad?
La vida obediente y servicial de la que me siento orgulloso la veo a veces como una carga que se me ha puesto sobre los hombros y que sigue oprimiéndome a pesar de haberla aceptado hasta el punto de ser incapaz de desprenderme de ella. No me cuesta identificarme con el hijo mayor de la parábola que se quejaba. Hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. En esta queja, obediencia y deber se han convertido en una carga. ¿Se da cuenta, mi amigo? La obediencia y el deber es una carga, no es algo que hacemos por amor, con gozo. Y el servicio en una esclavitud. Y no un servicio alegre y voluntario y gozoso, ¿verdad? Todo esto se me presentó de forma muy clara cuando un amigo que recientemente se ha convertido al cristianismo me criticó por no hacer demasiada oración. La amonestación del joven varón de Dios. Es decir, viene un joven varón de Dios y de repente nos reprocha algo y nosotros nos enojamos porque decimos, bueno, este que acaba de decir, que no tiene ni idea, y se atreve a regañarme a mí, a decirme lo que tengo que hacer. Me dije, ¿cómo se atreverá este a darme lecciones de oración? Dice Henry Nouwen. Durante años ha llevado una vida descuidada e indisciplinada, mientras que yo siempre he vivido una vida de fe. Ahora se convierte y empieza a decirme cómo debo comportarme. Este resentimiento interior revela mi propio extravío. Me había quedado en casa, no me había marchado, pero no llevaba una vida libre en casa de mi padre. Soy un esclavo, soy un siervo, todavía no soy un hijo. Estoy bajo ayo. Mi ira y envidia, enojo, ira, envidia, eran pruebas de mi esclavitud. Esto no solo me ocurre a mí, es decir, estoy comparándome con los demás, la envidia, estoy midiéndome con otros, a ver, hombro con hombro, a ver quién es el más espiritual, el más guapo, el que más se compromete, el que más hace por Dios, ¿verdad? Esto no solo me ocurre a mí, hay muchos hijos e hijas mayores que están perdidos a pesar de seguir en casa. Y es este extravío que se caracteriza por el juicio y la condena hacia otros, juicio y condena. La ira, el enojo y el resentimiento, la amargura y los celos. ¿Se ven ustedes reflejados aquí? Es decir, estos son los pecados internos del hijo mayor, que son peores que los externos, ¿verdad? El juicio, la condena, la ira y el resentimiento, la amargura y los celos. Como yo no he sido sanado y como yo estoy en queja y amargura, soy incapaz de sentir compasión, misericordia, como los demás y los juzgo con severidad, en lugar de comprenderlos y disculparlos, ¿no? Eso no quiere decir que a veces no tengamos que, cuando somos llamados por el Señor, juzgar con justo juicio, porque somos llamados a juzgar con justo juicio, pero no como por norma, ¿no? A menudo pensamos en el extravío como actos que se ven, que son espectaculares, ¿verdad? Como los pecados externos, ¿no? La prostitución, la fornicación, el alcoholismo, etc. Malgastó su dinero, su tiempo, sus amigos, su propio cuerpo. Esos son los pecados kosher o externos. Lo que hizo estuvo mal, lo supo su familia, sus amigos y él mismo. Fueron pecados que todos, por el pecado oculto, lo ve, quizás los demás no lo ven, pero Dios lo ve. Y hay algunos que nosotros sabemos que están ahí, aunque los demás no los vean. Y hay otros que ni siquiera nosotros sabemos que están ahí, pero cuando el Señor nos lleva a través de ciertas circunstancias, nos expone, y entonces viene la luz y dice, ¿ves eso que está ahí? Entonces nosotros tenemos dos alternativas, reconocemos, sí, Juana, tú tienes razón, eso está ahí, por favor, haz lo que tengas que hacer, pero líbrame de esto. O no, me hago el loco y digo, no, eso no tal, y no, yo cómo voy a ser, si yo soy el perfecto, ¿no? Entonces, claro, te vas a quedar sin sanar. Se rebeló contra toda moralidad y se dejó llevar por la lujuria y la codicia, el hijo menor, ¿verdad? Después, habiendo visto que toda aquella conducta era caprichosa,
no le caprichosa, habiendo visto que toda aquella conducta caprichosa no le conducía más que a la miseria, el hijo menor reflexionó, volvió y pidió perdón. Estamos ante el clásico error humano que se soluciona de forma clara, patente, evidente, pero lo que escondemos y aquellos que no vienen a la luz para que no sean sanados, pues no pueden ser sanados. Sal a la luz, como le dijo aquel señor el que tenía la mano seca, ponte en medio y extiende tu llaga. ¿Tienes una mano seca? Pues ponte en medio y extiende tu llaga. No temas ocultar tu pecado cuando el Señor te llama a hacerlo, para que busques la sanidad en medio de la luz, porque si no te vas a quedar con la mano seca. Sin embargo, el extravío del hijo mayor es mucho más difícil de identificar. Tiene un disfraz, tiene una careta, ¿verdad? Externos, incluso aparenta estar muy gozoso y tal, pero por dentro está chirriando. Sin embargo, el extravío del hijo mayor es mucho más difícil de identificar. Al fin y al cabo, lo hacía todo bien, entre comillas he puesto yo, lo hacía todo bien, creía que lo hacía todo bien, pero con un corazón confundido y extraviado. Era obediente, servicial, cumplidor de la ley y muy trabajador, eso pensaba él. Al menos eso pensaba él. La gente le respetaba, le admiraba, le alababa y le consideraba un hijo modélico. Ojo, algunos, otros pues decían, oye, mejor estar lejos de este porque en cualquier momento te da un zapatazo. Aparentemente, el hijo mayor no tenía fallos. Eso, los religiosos, ¿verdad? Los fariseos, los escribas. La gente le respetaba, le admiraba, le alababa y le consideraba un hijo modélico. Aparentemente el hijo mayor no tenía más fallos, pero cuando vio la alegría de su padre por la vuelta de su hermano menor, un poder oscuro salió a la luz. A ver, ¿por qué yo no puedo amar? ¿Por qué yo no me puedo alegrar? ¿Por qué tengo resentimiento, celos, envidia? De repente aparece la persona resentida, orgullosa, severa y egoísta que estaba escondida y que con los años se había hecho más fuerte y poderosa. Mirando en mi interior y mirando a las personas que me rodean, me pregunto qué hará más daño, la lujuria o el resentimiento. Y he puesto aquí unas notas, tenemos ahí los pecadores y publicanos, ¿verdad?, que se reflejan en el hijo menor, ahí va aparejada la lujuria, la incredulidad, la codicia, los pecados internos, si quieren, aunque la incredulidad digamos que sería interno, pero la codicia, los deseos, el pecado, tal, los deseos de la carne, todas esas cosas, ¿verdad? Y por otro lado tenemos a los fariseos y los escribas representados en el hijo mayor, con el resentimiento, la hipocresía, la queja, la murmuración, el negativismo, pecados externos y los pecados internos. ¿De acuerdo? Hay mucho resentimiento entre los justos, entre comillas, justos, y los rectos, entre comillas, rectos. Hay mucho juicio, condena y prejuicio entre los santos, entre comillas, santos. Hay mucha ira entre la gente que está tan preocupada por evitar el pecado que se ve, ¿verdad? El extravío del hijo resentido es tan difícil de reconocer precisamente porque está estrechamente ligado al deseo de ser bueno y virtuoso. Como decía el fariseo, Señor, yo doy los diezmos del eneldo, la menta y el comino, Señor, yo soy muy bueno y tal y no sé qué. Y el pobre publicano atrás diciendo, Señor, yo soy digno. Solo sé los esfuerzos que he hecho por ser bueno, agradable, porque se me acepte y por ser un ejemplo a imitar. Yo he puesto aquí la carne buena, entre comillas, que sigue siendo carne. ¿De acuerdo? La religiosidad, por muy buena que sea y por mucho que trate que hacer cosas buenas delante de los hombres, si no está con un corazón recto delante de Dios y hecho porque el Señor nos lleva a hacerlo,
no son obras muertas, no son obras buenas. Recuerden que del árbol del conocimiento del bien y del mal vienen tanto el bien como el mal. La carne produce carne buena y carne mala, pero todo es carne. Y Dios no le gusta lo que viene de la carne, sino lo que viene del espíritu. Toda mi vida me he esforzado, fíjense, me he esforzado por evitar las situaciones que me conducen al pecado. Siempre he sentido pánico en cara a la tentación. He aprendido, he estudiado, tengo una enciclopedia por coco de conocimiento, de no sé qué, de no sé cuánto, pero todo eso lo he conseguido, como dice eso, la letra maza y el espíritu vivifica. No nos sirve de nada una azotea bien adornada si eso no está viniendo y siendo ungido por el Espíritu Santo, y que el Señor nos lo haya enseñado y que no lo haya encarnado en nuestros corazones. Pero junto con esto estaba también la seriedad, la moralidad, incluso un cierto fanatismo, ¿verdad? Fanatismo y más, y más, y más. El Señor me subía a mí el listón más, yo pensaba que era el Señor. Y me decía, bueno, a ver, ¿hasta dónde tú vas a cumplir? Tú que dices que cumples y que eres muy bueno y que haces todas las cosas, que cumples la ley y todas estas cosas, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que pasa contigo? Te voy a ir subiendo el listón. Va a llegar un momento en que vas a tener que claudicar y vas a decir, me rindo, Señor. Yo tampoco soy bueno. Mi corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Amiguito, vas a tener que llegar ahí. Cuanto antes mejor lo reconozcas. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo mismo. Estoy en contacto con un cuerpo muerto, que soy yo. Por tanto, tengo que morir, ser sepultado con Cristo por experiencia. Morir por experiencia, digo, ser sepultado y resucitar del otro lado del Jordán, del otro lado del velo, en el lugar santísimo. Que hacía que me resultara cada vez más difícil sentirme a gusto en la casa de mi padre, cada vez peor, ¿verdad? Cada vez me siento peor y la cabeza ya es como un horno que desprende ese calor, esas ondas de calor, de la depresión, del malestar, de la esquizofrenia, del doble ánimo. Me hice menos libre, menos espontáneos, menos jovial y cada vez más era considerado una persona dura, dureza de corazón, dureza de corazón. Pero el Señor quiere quitar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Y en Pentecostés todavía nuestro corazón es de piedra. Sin alegría, medimos a los demás por nuestra propia vara de medir, que no sirve, tenemos que mirarnos primero nosotros, con la vara de medir de Cristo, y entonces reconociendo que no damos la talla vamos a poder ser misericordiosos con los demás. Bien, sin alegría, otro epígrafe. Cuando escucho las palabras con las que el hijo mayor ataca a su padre, palabras farisaicas, aun tan compasivas y celosas, veo que hay una queja más profunda. Fíjese, la palabra queja, murmuración, es la queja que llega de un corazón que siente que nunca ha recibido lo que le corresponde. ¿Verdad? Te cree que no ha recibido lo que le corresponde. Yo una época que veía como el Señor que pasaba y había una fila de personas, a uno le dio un abrazo, al otro le dio la mano, al otro le dio la sonrisa y cuando llegaba a mí, ¡bum!, un plastazo, ¿verdad? Así me veía yo. O así hacía el diablo que yo viera al Padre. Es la queja expresada de mil maneras que termina creando un fondo de resentimiento, un pozo de resentimiento. No ha sido trasegado. El Moá dice que no ha sido trasegado. Y entonces está siempre el vino, está, pero en el fondo están los pozos y tiene ese regusto siempre de amargor, de resentimiento, de queja. El lamento que grita, he trabajado tan duro, que he hecho tanto y todavía no he recibido lo que los demás consiguen fácilmente. Es decir, el vino viejo está todavía en el pellejo viejo. En cambio, el vino nuevo
hay que echarlo en los cántaros, en el pellejo nuevo para que no se reviente, ¿verdad? Tenemos que morir al hombre viejo y entrar al nuevo pacto, al hombre nuevo, al shalom, a la vida victoriosa, a andar en el espíritu, que hasta entonces no sabemos. De vez en cuando hacemos algo en el espíritu, pero las más de las veces estamos más abajo, ¿verdad? Y actuamos en la carne, una mezcla, una confusión. Bien, aquí he puesto una nota abajo, aquí vemos que hay 3 reinos. Primero, el reino de la lujuria, es decir, de la codicia, del deseo. Segundo, de la codicia, el deseo de lo material, de la carne, de lo sexual, de la comida, de la comodidad, el hedonismo. Segundo, el reino del resentimiento, de la amargura. Y tercero, el reino del amor, que es el reino de la alegría, del amor, del dar, del perdón, del acogimiento, como quieran. Es el lamento que grita: he trabajado tan duro, he hecho tanto y todavía no he recibido lo que los demás consiguen tan fácilmente. ¿Por qué la gente no me da las gracias, no me invita, no se divierte conmigo, no me agasaja y sin embargo presta tanta atención a los que viven la vida tan frívolamente? Es en esta queja otra vez, donde descubro al hijo mayor que hay dentro de mí. Acuérdense, les invito de nuevo, lean el libro Finisterre al borde del Jordán, donde se habla de la visión que el Señor me dio, que da a luz ese libro, Finisterre al borde del Jordán, donde lo último de la tierra, España, el fin de la tierra, se ve que está al borde del Jordán. La iglesia tiene que pasar de Pentecostés a tabernáculos, y hay 2 matas que impiden el acceso a ese campo sin labrar. La visión era todos esperando fuera de un campo vallado, y la puerta estaba tapiada por 2 matas, la incredulidad y la murmuración, el miedo y la queja. Y entonces hubo alguien en la visión, el Señor me mostraba que era yo, el que primero pisaba esas 2 matas y entraba a ese campo, y después iban a entrar más detrás, todos los que estaban detrás o los que quisieran, porque se habría establecido ese camino, ¿no? Ese es el libro Finisterre. Escúchenlo si ustedes quieren pasar de Pentecostés a tabernáculos. Léanlo, lo pueden comprar en Amazon. No está a un precio excesivo, pero también, si usted no puede, lo puede descargar gratuitamente. Todos los libros, los pocos que yo tengo, que son 5 o 6, no me acuerdo, usted los puede descargar gratuitamente y los puede tener, si los quiere tener en físico, los puede comprar en Amazon, en el libro, en el blog Guerrero José, o en el blog Finisterro, en el blog Tabernáculos, pueden encontrar cómo hacerlo. Bien, es en esta queja donde descubro al hijo mayor que hay dentro de mí. A menudo me descubro quejándome por los pequeños rechazos, por las faltas de consideración o descuidos. Hoy que me han mirado, no me han dicho, no me han saludado, me han contestado mal, no sé qué. A menudo observo dentro de mí ese murmullo, ese gemido, esa queja, ese lamento que crece y crece aunque yo no lo quiera. Cuanto más me refugio en él, la autoconmiseración, pobrecito de mí, ¿verdad? Cuanto más me meto en esa autoconmiseración, en esa espiral, peor me siento. Cuanto más lo analizo, más razones encuentro para quejarme. La excesiva introspección, la introspección coherente es sana, pero la excesiva introspección es maligna. Y cuanto más profundamente entro en él, más complicado se vuelve. Hay un enorme y oscuro poder en esta queja interior. La condena a los otros, la condena de mí mismo, el fariseísmo y el rechazo van creciendo más y más fuertemente. Empiezo a sentirme rechazado por Dios, por los demás. ¿Y por qué será? Podemos echarle la culpa a todos y a todo, pero no pensamos que la culpa pueda estar en nosotros, hasta que el Señor nos pone de rodillas, y entonces lo tenemos que reconocer. Cada vez que me dejo seducir por el rechazo, por la queja, me enreda en una interminable espiral de rechazo. Cada vez me siento más y más rechazado. Cuanto más profundamente entro en ese laberinto de mis quejas,
más y más me pierdo hasta que al final me siento la persona más incomprendida, más rechazada y más despreciada del mundo. Y puse yo aquí en la nota, bueno, no, baja más abajo que sigue hablando del rechazo. De una cosa estoy seguro, quejarse, fíjate cuántas veces aparece la palabra queja, es contraproducente. Siempre que me lamento de algo con la esperanza de inspirar pena, compasión, y recibir así la satisfacción que tanto deseo, pobrecito, que te pasen la mano por el lomo, que digan, sí, tienes razón, cuán incomprendido eres, qué mal te tratan, tú con lo bueno que eres, ¿eh? El resultado es el contrario que intento conseguir. Es muy duro vivir con una persona que siempre se está quejando. Empieza a darte cuenta por qué te rehuyen, por qué estás solo. De una persona que se rechaza a sí misma, si tú te rechazas a ti mismo, rezumas rechazo, proyectas tu ego, tu yo en los demás, tu espíritu es lo primero que entra en la habitación, lo primero que entra con todas estas personas y ellos no saben por qué, pero hay algo que repele, que tú estás exhalando. No eres un olor de vida para vida, sino eres olor de muerte en este caso. Lo peor de todo es que generalmente la queja, una vez expresada, conduce a lo que quiere evitar, más rechazo. Es decir, la espiral de rechazo en rechazo y tiro porque me toca, de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente, de oca a oca y tiro porque me toca. Eso decíamos en el parchís, ¿verdad? Ver, que eso es lo que les decía al principio, vamos a ver, analizar esto de la espiral de rechazo, que es uno de los dos demonios principales que hay en la esquizofrenia, en el doble ánimo. Uno es el rechazo y el otro es la rebeldía. Lo veremos el próximo día, antes de continuar con el regreso del hijo pródigo. O probablemente pues el lunes próximo, Dios mediante, ya veremos. Desde esta perspectiva se comprende la incapacidad del hijo mayor para compartir la alegría. Nos sentimos por dentro mal y por lo tanto no podemos regocijarnos. Alegraos con los que se gozan, llorad con los que lloran, no nos podemos identificar con los demás, somos duros. Cuando volví a casa del campo oyó música y cantos, sabía que había alegría en la casa, enseguida empezó a sospechar. Una vez que la queja entra en nosotros, perdemos la espontaneidad hasta el punto de que ya ni siquiera la alegría evoca alegría en nosotros. Al contrario, tenemos envidia de que otros se sientan bien porque yo estoy por dentro chamuscao. La historia cuenta, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. Aquí brota el miedo a que me hayan excluido otra vez, me han pasado por alto, no piensan en mí, no me tienen en cuenta. A que no me cuenten qué es lo que pasa, a quedarme al margen de las cosas. La queja surge de inmediato. ¿Por qué no se me informó qué es todo esto? El criado, lleno de expectación, siempre está en el centro. No es dioscéntrico, es egocéntrico el amargado. El criado, lleno de expectación y confiado y deseando compartir la buena noticia, él se había alegrado. Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano. Pero este grito de alegría no puede ser bien recibido. En vez de alivio y gratitud, la alegría del criado surte el efecto contrario. Él se enfadó y no quiso entrar. Alegría y resentimiento no pueden coexistir, ¿verdad? No hay casera, pues nos vamos. Es un dicho español de un anuncio, no sé si todos lo van a entender. De un anuncio, casera, una bebida gaseosa para mezclar con vino o con cerveza o con hacer unas sangrías o cosas así para el verano, refrescante, que se usaba mucho en toda España. Entonces había un anuncio que decía, ¿hay casera en la nevera? No hay casera, pues nos vamos. Bien, en vez de alivio y gratitud, la alegría del criado surte el efecto contrario, fíjese.
En vez de alivio y gratitud, la alegría del criado surte el efecto contrario. Él se enfadó y no quiso entrar. Alegría y resentimiento no pueden coexistir. La música y los cantos, en vez de invitar a la alegría, se convierten en causa de mayor rechazo. Como dice Proverbios, cantar canciones al corazón afligido, ¿verdad? Pues produce el efecto contrario. Y yo he puesto aquí también: el resentido no quiere llorar con los que lloran, ni reír con los que ríen. Siempre va a la contra, en fricción, a contrapelo. El que ya está en el espíritu va con vaselina. La vida para él ya no es con calzador, no va con forces, sino que va con vaselina. Ha entrado en armonía con el Creador y su creación, y entonces fluye. No va como Balán, apretando el pie contra el muro, rozándose y encima golpeando al que le está diciendo: oye, que no es por aquí, que te van a dar, el ángel que está ahí te va a dar el machacazo. Él, en lugar de arrepentirse, lo que hace es querer ir contra la burra que le profetiza, o el que él considera una burra, Laudel, ¿verdad? Ese es el problema, que nosotros consideramos que son burras, resulta que son las burras que Dios está poniendo para decirnos: por ahí no, por el otro lado, por allí. Recuerdo muy bien haber vivido situaciones parecidas. Una vez me sentía solo y le pedí a un amigo que saliera conmigo. Me contestó que no tenía tiempo y, sin embargo, un poco más tarde me lo encontré en una fiesta en casa de un amigo común. Al verme me dijo: ven, únete a nosotros, me alegro de verte. Pero yo estaba tan enfadado le había dicho: no lo voy a invitar a este porque nos amarga la fiesta, ¿verdad? Pero yo estaba tan enfadado por no haber sabido nada de la fiesta que era incapaz de quedarme. Se despertaron en mi interior todas mis quejas, otra vez, por no ser aceptado y querido, y abandoné la habitación dando un portazo. Era incapaz de participar de la alegría que ahí se respiraba. En un momento, si yo no soy el protagonista aquí, yo ya no. En un momento la alegría de aquella habitación se había convertido en fuente de resentimiento. ¿Cómo es posible que esto se lo pasen bien sin mí? Esta experiencia de ser incapaz de compartir la alegría es la experiencia de un corazón lleno de resentimiento. El hijo mayor no podía entrar en casa y compartir la alegría de su padre. Sus quejas le habían paralizado y dejaron que la oscuridad le envolviera. Las tinieblas de Saúl, las tinieblas de Sansón, del final de Pentecostés, amigo. Los espíritus, para los que hay que tañer, la alabanza, para que encontremos cierta paz, y venga alabanza, 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 y eso nos da cierto sosiego, pero hay que pasar al otro lado, rendirse, someterse, y entonces viene la paz, y ya no necesitamos la flauta y el tamboril. Rembrandt percibió el significado más profundo de todo esto cuando pintó al hijo mayor al lado de la plataforma marginal, donde el hijo menor es recibido por su padre. No representó la celebración con músicos y bailarines, estos eran simplemente los signos externos de la alegría del padre. La única señal de fiesta es el retrato de un flautista sentado, pintado en la pared, al lado de una de las mujeres. En ese cuadro ahí no se ve, ¿no? En las fotos que vienen en el libro, yo por lo menos no lo llegué a ver. Quizá en el original, que es más grande, uno lo aprecie. Dice: sentado en la pared al lado de unas mujeres, dice, tal vez la madre del hijo pródigo. En vez de la fiesta, Rembrandt pintó luz, ¿verdad? La luz. La luz radiante que envuelve al padre y al hijo, la luz del amor. La alegría que Rembrandt retrata es la alegría. Ahí tenemos el gozo, la segunda, el subproducto de aplicar la gratitud contra la queja, después de haber obtenido ya la paz, obviamente. Es decir, alegría serena, dice Henry Nouwen, yo pongo gozo y paz. Primero viene la paz y después el gozo. De la casa de Dios, llegué a casa. Yo hasta que no crucé el Jordán, y después ya, incluso hasta que salí ya del campamento, sentí como que todavía no había llegado a casa plenamente. Aquí empecé a ver que estaba como eso, después de cruzar el Jordán, uno es como cuando el hijo pródigo vuelve en sí y empieza el camino de retorno.
ya han amanecido Jesucristo en nuestros corazones, Cristo ha sido formado en nosotros, pero tiene que crecer hasta que llegamos a la luz plena del mediodía, del amor. La casa de Dios, Betel, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo. Yo ya he entrado en el cuerpo de Cristo, hasta entonces todavía estoy al margen. Estamos en el cuerpo, pero no estamos dentro de él. No tenemos esa comunión ni esa conciencia de estar en el cuerpo, consciencia y conciencia. En la historia, uno puede imaginarse al hijo mayor fuera en la oscuridad, sin querer entrar en la casa iluminada y llena de sonidos alegres, pero Rembrandt no pinta en su cuadro una casa o campos, sino que hace un retrato a base de luz y sombras. El abrazo del Padre lleno de luz es la casa de Dios, y ahí viene el anillo, ahí vienen los zapatos para poder caminar de nuevo, ahora sí en el camino correcto, y ahí viene el becerro cebado, la revelación, comer. Ahí viene la luz de tabernáculos, ahí viene una nueva palabra de Dios, ahí viene un entendimiento de la ley, ahí viene la visión profética de la palabra de Dios, no solo la visión espiritual y la visión natural. Bien, la música y los bailarines están allí, el hijo mayor está fuera del círculo de este amor, negándose a entrar. El reino del amor, ¿verdad? Tiene las raíces de la paz y el gozo. El reino del ego tiene las raíces de la incredulidad y la murmuración. A veces la gente se pregunta, ¿qué le ocurrió al hijo mayor? ¿Se dejó convencer por su padre? ¿Entró finalmente en la casa y participó de la celebración? ¿Abrazó a su hermano y le dio la bienvenida igual que había hecho su padre? ¿Se sentó a la mesa con su padre y su hermano para disfrutar con ellos del banquete? Ni el cuadro de Rembrandt ni tampoco la parábola nos hablan de la voluntad del hijo mayor de dejarse encontrar. No sabemos si él tiene voluntad de dejarse encontrar. Ahí está el valle de la decisión. Ahí está nuestro Armagedón interno. ¿Voy a cruzar o no voy a cruzar? ¿Voy a morir a la carne o me voy a quedar así? En mi estado nauseabundo del final de Pentecostés. En el hedor de esa muerte de ese miserable de mí. ¿Desea el hijo mayor reconocer que él también es un pecador necesitado de perdón? ¿Desea reconocer que no es mejor que su hermano? No es mejor. Aunque tú no te hubieses metido en aquellos berenjenales, simplemente no has tenido las circunstancias, pero a lo mejor lo estás acariciando en tu corazón y no lo hiciste por temor o por... ¿no? He puesto una nota, tenemos que llegar a darnos cuenta que somos iguales o peores que los demás, que en su lugar hubiéramos actuado igual o peor. Como aquel siervo de Dios que le preguntaron a un superasesino de esto, no me acuerdo, en Inglaterra, que había matado a no sé, bueno, si era el estrangulador de... Imagínense, en Inglaterra, imagínense el estrangulador de Boston y a un predicador muy conocido, muy santo, que le preguntaron, ¿y usted qué opina de a este hombre de la condena de muerte? ¿Usted piensa que esa persona es digna de muerte? Y dice, yo no sé, yo lo único que sé, que si no fuera por la gracia de Dios, yo estaría en su lugar. Ahí tenemos que llegar. Me quedo solo, precisamente hay muchos que en Pentecostés y a muchos ahora les cuesta recibir revelación de tabernáculo, por ejemplo, en cuanto a la restauración de otras personas, porque piensan que los demás sí tienen que ir a, que no se arrepienten durante el tiempo de su vida, como él lo ha hecho, por la gracia de Dios, eso ya está todo perdido, eso es condena eterna y tortura eterna. Cambio yo no, yo... Dios mío, ¿y si tú hubieses estado en la situación de ellos? No. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el amor de Dios? Ay, amigo. Bien. Me quedo solo con estas preguntas, así como no sé si el hijo menor aceptó el banquete o cómo vivió con su padre después de volver a casa, tampoco sé si el mayor alguna vez se reconcilió con su hermano, con su padre o consigo mismo. Lo que sí conozco con una certeza inquebrantable es el corazón del Padre. Es un corazón lleno de una misericordia infinita, la restauración de las cosas hasta que vengan tiempos de refrigerio.
la resurrección de todas las cosas, de toda la creación, toda. Una cuestión abierta. A diferencia de un cuento de hadas, la parábola no tiene un final feliz. Al contrario, nos pone cara a cara ante una de las cuestiones espirituales más difíciles. Confiar o no confiar en el amor de Dios que lo perdona todo. Yo soy el único que puede elegir. Nadie puede hacerlo en mi lugar. Es una elección. Y a ti el Señor te lleva al Jordán para que elijas si cruzas o no cruzas. Nadie puede hacerlo en mi lugar en respuesta a sus lamentos. Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús compara a los fariseos y escribas con el regreso del hijo pródigo y con el hijo mayor resentido. Todo esto tuvo que ser un duro golpe para aquella gente tan obediente y religiosa. Finalmente tuvieron que enfrentarse con su propio lamento y elegir cómo iban a responder al amor de Dios por los pecadores. Los santurrones, los religiosos, los fariseos, los escribas, van a responder, no, este ahora se ha convertido, ya todo bien, ¿no? Igual que nosotros llevamos aquí dando diezmos toda la vida. ¿Se sentarían con ellos a la mesa como hizo Jesús? Esto era y es un auténtico, no, ya me voy a sentar con estos son comparados conmigo, son pecadores, son calaya, son la casta esa, de los indios, la casta inferior, ¿no? Para ellos y para mí, esto era y es un auténtico reto, otra vez el valle de la decisión, para ellos, para mí, para cualquier ser humano que esté lleno de resentimiento y se sienta tentado a vivir quejándose. Cuanto más siento al hijo mayor en mi interior, más consciente me hago de lo profundamente arraigada que está esta forma de perderse y lo difícil que es volver a casa desde esta situación. Parece mucho más fácil volver desde una aventura de lujuria que volver desde una ira fría, queja, que ha echado raíces en los rincones más profundos de mí mismo y que me está destrozando por dentro. Mi resentimiento no es algo que pueda distinguirse, discernirse con facilidad o ser tratado de forma racional. Ahí está la raíz de amargura, no seáis como Esaú, siendo que brotando en vosotros una raíz de amargura, a través de esos muchos sean contaminados y contaminamos a mucha gente con nuestra raíz de amargura. Y el discernimiento viene aquí en Jordán, donde es partido nuestro alma y nuestro espíritu, donde el velo de nuestra carnalidad es rasgado. Podemos entrar al lugar santísimo para ver con claridad a la luz de la Shekinah, ver lo que hay dentro de nosotros y ver a los demás a través de los ojos de Dios, los ojos límpidos de Cristo. Es mucho más peligroso, algo que se une a lo más profundo de mi virtud. ¿Acaso no es bueno ser obediente, servicial, cumplidor de las leyes, trabajador y sacrificado? Mis rencores y quejas parecen estar misteriosamente ligadas a estas elogiables actitudes. Esta conexión me desespera. Justo en el momento en que quiero hablar o actuar desde lo más generoso de mí mismo, me encuentro atrapado en la ira y el rencor. Y cuanto más desinteresado quiero ser, más me obsesiono porque me quieran, estoy buscando aceptación, me muero por aceptación porque me pasen la mano por el lomo, porque cuenten conmigo. Cuanto más lo doy todo de mí para que algo salga bien, más me pregunto por qué los demás no lo dan todo como yo. Cuando pienso que soy capaz de vencer mis tentaciones, más envidia siento hacia los que ceden a ellas. Parece que allí donde se encuentra mi mejor yo, se encuentra también el yo resentido y quejicoso. Yo he puesto aquí dos notas, una siempre el yo, ya sea en las obras muertas o en los pecados, siempre el yo, obras muertas, obras buenas, obras religiosas, o en pecados, ¿verdad? Y también otra nota, esta es la carne buena, entre comillas, el aspecto del yo más difícil de tratar. Todo lo que procede de Adán, incluso lo bueno, no sirve en el reino de Dios. Las obras muertas, las obras separadas de Dios o no ordenadas por Dios.
Esto es una espiral de obras, es decir, de virtud, entre comillas, y de rencor. Y es aquí donde me veo frente a frente con mi verdadera pobreza. Soy incapaz de acabar con mis resentimientos. Están tan profundamente anclados dentro de mí que arrancarlos parecería algo así como una autodestrucción. ¿Cómo erradicar estos rencores sin acabar también con mis virtudes? ¿Puede el hijo mayor que está en mi interior volver a casa? ¿Puedo ser encontrado como lo fue el hijo menor? ¿Cómo puedo volver cuando estoy perdido en el rencor, cuando estoy atrapado por los celos, cuando estoy prisionero de la obediencia y del deber vividos como una esclavitud? Está claro que yo solo no puedo encontrarme. He puesto aquí una nota: Gálatas insensatos, ser libres de Cristo y no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Está claro que yo solo no puedo encontrarme. Es mucho más desalentador tener que curarme de mis rasgos de hijo mayor que de los de hijo menor, enfrentado aquí con la imposibilidad de la autorredención, es decir, rendición miserable de mí. No hay otra solución más que esa. De la autorredención, a ver que me he perdido, de la autorredención. Ahora entiendo las palabras de Jesús a Nicodemo: que no te cause pues tanta sorpresa lo que te he dicho, tienes que nacer de nuevo, y es aquí, al final de Pentecostés, cuando nazco de nuevo. En la Pascua, cuando fui salvo en mi espíritu, solo fui engendrado, en Pentecostés solo soy gestado. Pero si no entro del otro lado, me quedo en el vientre, o en la incubadora, o puedo ser abortado, ¿verdad? La cerda lavada que vuelve al cieno, o el perro que vuelve a su vómito. Es decir, algo tiene que ocurrir que yo no puedo hacer que ocurra. Yo no puedo volver a nacer. Es decir, no puedo hacerlo con mis propias fuerzas, con mi mente, con mis ideas. No me cabe ninguna duda de que todo esto, porque jamás intenté en el pasado, porque ya intenté en el pasado curarme yo solo de mis rencores y de mis quejas, y fallé, hasta que estuve al borde del hundimiento, incluso del agotamiento. Tiene que hacer una operación que haga que tus sufrimientos, tu rencor suban como olor grato al Señor, y entonces tú ya renuncias, por gracia de Dios, a sentirte amarrado a eso para siempre. No les cuento ahora, porque no alargarme de mucho, una anécdota al respecto. Si me da tiempo, igual sí. Bien, ya intenté en el pasado y fallé, hasta que estuve al borde del hundimiento, incluso del agotamiento físico. Solo puedo ser curado desde arriba, desde donde Dios actúa. Lo que para mí es imposible, es posible para Dios. Para Dios nada hay imposible. Aquí tenemos el nuevo nacimiento, que es la renovación del alma, la conversión, nacer de arriba, diferente del engendramiento de la salvación. Es la amargura, aquí tenemos... Por tanto, tengo que parar, quietud, para romper esta espiral y darme cuenta que yo no me puedo ser. Tengo que parar, dejar de obrar, detenerme, quedarme quieto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10, que saben que es mi versículo lema. Bueno, pues les dejo con esto, queridos amigos y hermanos, y el próximo día continuaremos ya con el regreso del hijo mayor, pero primero veremos eso sobre el doble ánimo. Hasta entonces, que Dios me los bendiga, pórtense bien y pásenlo bien, a ver cómo conjugan las dos cosas. Hasta entonces.